Hola, muy buenas tardes. Ya estamos preparados para transmitir lo que estamos haciendo ya hace un tiempo, el devocional La Cuarentena de Jesús. Así que le vamos a dar tiempo para que usted pueda conectarse, pueda ubicarse ahí en su sillón, donde esté cómodo, pueda compartir también este link, ¿no es cierto?, con sus amigos en grupo de WhatsApp. Y bueno, hoy día vamos a tener una palabra poderosa siempre, ¿no es cierto?, necesaria para estos tiempos que estamos viviendo, así que lo invitamos a compartir este link. Estamos aquí con mi padre. Un saludo, por favor. Claro, un abrazo enorme a quienes nos ven, a quienes ya están esperando este devocional, no sabemos muy bien cómo llamarlo, pero más que nada son las cargas que Dios pone en nuestro espíritu, son el encargo, la encomienda de Dios para ministrar en estos tiempos en que Dios nos tiene recluidos en nuestro hogar, sacarle un buen provecho, conectar con el corazón de Dios y ministrar desde su espíritu a tu espíritu, fortalecer el hombre interior por su espíritu, que nuestros ojos se abran a la realidad eterna más que a lo que está pasando acá a nivel natural. Tenemos la capacidad de leer todas las cosas con la mente de Cristo. Entendemos que las estaciones, las temporadas de Dios son con propósito enorme. Dios no va a desperdiciar nada. Así es que ya llevamos varios días acá en Temuco, donde estamos ministrando con una cuarentena total. No se puede salir, a menos que tengas un permiso. Y todo eso nos tiene todavía más atentos a la voz del Señor, sin distracciones. Se han parado un montón de cosas, incluso a los que nos gusta el fútbol, se detuvo el fútbol, no hay nada para ver, como que Dios se empecinó el Señor para enfocarnos, tener una mente alineada con sus propósitos, sus planes. Así que yo les mando un abrazo cariñoso, soy el pastor Cristian Sepúlveda, mi hijo Samuel a mi lado, y a toda la iglesia que nos conoce, les mando un abrazo, ya pronto vamos a estar juntos. Cada noche estamos orando por las necesidades que nos llegan. Tenemos algunos hermanos muy cercanos enfermos, afectados por este virus. Tenemos también una primera línea de batalla ahí en los centros médicos, que son muchos. Estamos con un listado diario de gente que trabaja allí orando, y ellos lo agradecen mucho porque están ahí experimentando en carne propia los efectos de este virus que está afectando a nuestra ciudad. También te pido que tú te unas para hacernos saber si hay más gente por la cual orar, no solo los médicos, no solo los que están allí en diferentes niveles de atención. Tenemos carabineros, tenemos gente que está resguardando la ciudad, otros no han parado de hacer sus actividades, por lo menos los que trabajan en el área social de nuestra ciudad. Y por supuesto está el temor de contagiarse, entonces vamos a estar orando. Dios nos da inmunidad. Creo que el salmo más leído en estos días, el Salmo 91, no funciona si tú lo tienes ahí en el velador, tienes que vivirlo. El autor del Salmo 91 está dentro de ti y nos asegura que si habitamos, no si visitamos, sino si habitamos bajo su sombra, nada nos puede dañar. Amén. Así que tenemos una confianza muy grande. Por supuesto, es una batalla de fe. Dice la Biblia que Abraham luchó en esperanza contra esperanza. Siempre hay una esperanza, la esperanza negativa. La esperanza se nos viene en imágenes de cosas que nos pueden venir, pero él luchó en esperanza contra esperanza. Tenemos que prevalecer creyendo que Dios es fiel en cumplir cada palabra que nos ha dicho en nuestro espíritu y que está ahí reflejada en la Biblia. Así es que un abrazo de nuevo. Amén. Y bueno, vamos a abordar un tema en unos minutitos más. Sí, estamos esperando ya que se conecte la gente. Recuerde que nos pueden mandar los saludos por los comentarios. Estamos leyendo también las peticiones de oración.
Y la verdad es que estamos felices de que se puedan conectar, no porque nos vean más o qué sé yo, para ser famosos, sino para impartir palabra, que sea una palabra práctica, que la lleves allá a tu casa, a tu hogar y de verdad sea una experiencia, más que Claro. intelecto, conocimiento simplemente. Así que estamos felices. Leo algunos Claro, saludos. claro, por ¿sí? favor. Y bueno, eh, Jesús Mella Peña manda bendiciones desde Quilpué. Nicolás Mardones desde Querido Labranza, Nico. siempre Nico ahí Un abrazo, a viejo. primera hora. Está viendo Pastor Fernando Regulés, nuestra hermana Fernandito. Patricia Dunkler. Está, bueno, Abigail Hidalgo, toda la familia Hidalgo, le mandamos saludos. Estamos orando por tu papá, Exacto. hermano Miguel. Nuestro hermano Hugo Pinto, Millaray, Paulina desde, la pastora Paulina desde Viña, un saludo Saludos, para Paulina, Alejandro, la bendecido. familia, los amamos. Desde La Serena, Pau nos está viendo, Bastián Escobar, Priscila Merino, un saludo también. Sí, a la familia Merino, que es grande, muy, muy querida. Nuestra hermana Miriam González, la extrañamos, Hermana Miriam. un abrazo. También pastora Alexander Díaz desde Concepción, los amamos también, familia, saludos por allá. Y así se están conectando ya harta gente, están mandando sus saludos. Y desde acá igual, un abrazo fuerte al pastor Carlos Herrera desde Brasil. Oh, Lo Carlito, amamos un montón. Y gracias por cada oración que haces por nosotros Sí. y la palabra que nos das. sí, así que ya estamos conectados y la verdad es que esta semana hemos sido muy bendecidos por pastores, por nuestro apóstol que se han conectado, que han podido compartir la palabra, así que tenemos tiempo para nutrirnos de un buen alimento espiritual y estamos felices con eso también, que podamos invertir bien el tiempo en familias, recibiendo de palabra. Así que, bueno, saludo a la pastora Lili, a Jaime Silva, un saludo allá a la Jaimito. familia. Mi amigo, un abrazo. Mauro Riquelme también, Mauricio. un abrazo. Normita Fuentes también está conectada. Bueno, nos están llegando ahí, mientras hablamos, muchísimos más saludos. Vamos a tener un tiempo más después para revisarlos. Y con relación a lo que decía de tantas administraciones que hay por medio de los medios, nos enteramos que el apóstol, bueno, lo vemos cada mañana a las 9 y a las 9 de la noche, está organizando una escuela del Nuevo Pacto, una maravilla, una muy Online. buena oportunidad, escuela del Nuevo Pacto online. Y estamos averiguando los horarios, así que sí que hay que modificar un poco el horario nuestro, que va a las 12, lo vamos a decir oportunamente, pero queremos mantener esta palabra, la cuarentena de Jesús, para hablar de principio. Y yo sé que cada uno tiene su asignación, si quiere meterte en la profundidad de la palabra, en la riqueza de Cristo. El apóstol tiene una gracia impresionante, mi admiración. Estamos bajo su, no sé, paternidad espiritual hace muchos años y nunca me dejo de sorprender la vigencia de esa palabra, la frescura. Siempre saca algo de parte del corazón de Dios y me sorprende. La verdad es que hay mucho más que recibir. Y nosotros tenemos este encargo de hacer que esta palabra se traduzca, como decía Samuel, en algo que podamos vivir y experimentar. Así que nuestra asignación es esta, porque en medio del sufrimiento, porque la gente está sufriendo, la iglesia tiene que dar respuestas sobrenaturales y prácticas. Estaba leyendo por ahí algunos libros sobre el sufrimiento y las iglesias que puedan captar y responder al dolor de la gente, no con vana esperanza, sino con una palabra eterna. Si podemos traducir el dolor en lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a tener mucha gente. Estamos en un ambiente propicio para la buena noticia. Así que queremos ser prácticos también, queremos traer fe, esperanza, la vida de Cristo a través de cada palabra que vamos a dar. Y hoy día nos toca un tema bien especial en esto de la cuarentena de Jesús. Hemos como diseccionado, separado cada parte de estos pasajes que
en que hablan de estos 40 días de Jesús Ujú. en el desierto, y hoy día Dios ha encargado que hablemos de este término. Fue tentado por 40 días. Amén. ¿Quién determinó 40 días? ¿Qué son los tiempos de Dios? Mm. ¿Cómo Dios nos asigna ciertos periodos? Dice la Biblia que Él, en sus manos están nuestros tiempos, nuestras temporadas. Amén. O sea, vamos a averiguar hoy día, Samuel, de parte del Señor, cómo Dios maneja los tiempos, Sí. soberanamente, porque ahí tenemos cierto conflicto con Dios. Dice que Jesús fue a la tumba de Lázaro y le salió al encuentro María y Marta y enrostraron al Señor y bien enojadas le dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí tiene un problema de conflicto de tiempo. Jesús les dijo: tu hermano resucitará. Mm. Y una de las hermanas dice: sí, yo sé que resucitará en el día postrero, en algún momento en el futuro, en el más allá. Jesús dice de nuevo: tu hermano va a resucitar. Mm. Y otra de las hermanas dice: sí, Señor, tú puedes hacer todas las cosas. O sea, aquí hay o nos vamos muy adelante o nos vamos hacia atrás, o no entendemos los periodos Bien. específicos que Dios tiene. Amén. Así que, ¿qué te parece, Samuel, si leemos Vamos. un versículo primero para Sí. arrancar y hablar de esto, de cómo Dios maneja nuestros tiempos Amén. en su soberanía? Bueno, desde la semana pasada estamos estudiando y hoy vamos a leer Marcos 1:12, donde dice: enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Amén. Oremos. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por una nueva oportunidad de brindarnos este medio para impartir esta palabra, para que esta palabra corra y sea glorificada. Gracias. Muchos de nosotros no estamos conectados, Señor, con tus tiempos, con tus estaciones, y comenzamos a pensar que este es un tiempo perdido. Ayúdanos, Señor, a entender, como dice Efesios, cuál es la voluntad del Señor, entendidos en los tiempos, para que no malgastemos ni un periodo de nuestra vida. Amén. Se necesitan inviernos, se necesitan veranos, se necesitan primaveras y otoños, se necesitan días y noches, se necesitan estaciones de muerte. Hay un tiempo para todo, dice tu palabra, para vivir, para morir, para abrazar, para no abrazar, para reír, para llorar. Amén. Todo lo haces bien, todo lo haces perfecto, en tu tiempo. Enséñanos a caminar en la velocidad de tu espíritu. Enséñanos a determinar, Señor, cuándo movernos y cuándo quedarnos bajo la guianza eterna de tu Espíritu Sí, Santo. Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los tiempos, querido Samuel, en esta narración aparecen 40 días de tiempo Ujú. exacto en que el Señor tomó a Jesús y lo llevó al desierto. Amén. Y el número 40 no está casualmente, la Biblia es muy económica. Todo tiene sentido, Sí. todo tiene una razón de ser. Y cada vez que en la palabra aparece el número 40, ¿de qué nos habla? El número 40 nos habla de una preparación. ¿Sí? Sí. Nos habla de una prueba o algo que tenemos que vivir, Ajá. una preparación para demostrar lo que hay dentro de nuestro interior y Claro, para ver la calidad de eso también. claro. Tiene un significado Ujú. muy importante, porque son los procesos en que Dios trata con nosotros intensamente. Es como una clase intensiva, Sí. donde podemos salir aprobados o desaprobados. Un periodo de 40 es un proceso donde se descubre todas las cosas, sean buenas o sean malas. Exacto. Y en la Biblia está marcado esos tiempos de partida. 40. ¿Cuántas veces aparece allí? El número 40. Yo no he contado muchas veces, pero el número 40 Mm. no casualmente están allí para decirnos que Dios nos mete en procesos. Sí. Nos mete en un proceso y nos saca de ese proceso completamente diferente. Por Bien. ejemplo, ¿te acuerdas de algún 40 que hay en la Biblia? Por ejemplo, estuvo
Jonás 40 días predicando en Nínive. en Nínive. Sí, Y fue una- procesado también. Una ciudad se convirtió desde el rey, dice, hasta las bestias. Hicieron un ayuno y se arrepintieron. 40 Mm, días de predicación. Hay un periodo 40 también en la vida de Noé. ujú, Noé estuvo, o sea, Noé vivió el diluvio en 40 días, luego estuvo un periodo más largo en el arca, ujú. pero fue intenso. Después de salir del arca, el mundo nunca más era el mismo. O sea, hubo un reinicio. ¿Cómo se llama cuando uno aprieta una tecla del computador? Reinicio. Reinicio. Reset. Reset. Entonces, hay un periodo de 40. Israel pasó Tuvo 40 años 40 años en el en el desierto, y 400 años caminando. cua- ¿Cierto? 400 años como esclavo. Esclavo. O sea, los periodos se multiplican Sí. cuando nosotros no sabemos procesar los tiempos. Sí. Jesús estuvo 40 40 días en días. el desierto. Ujú. Jesús resucitado, dice la Biblia en Hechos, que estuvo después de resucitar 40 días más. Uno se pregunta, pero ¿cómo? El Señor resucita, asciende a los cielos Mm. y está con el Padre, le presenta su sangre como una ofrenda, propiciación de nuestros pecados, pero Él tiene que regresar. Esa es la pregunta, ¿por qué Él va, está con el Padre y regresa por 40 días, Mm. resucitado, para estar con los discípulos? Y Para dice la Biblia, prepararlos, ¿no? claro, dice la Biblia en Hechos que Él estuvo 40 días vivo y resucitado entre los discípulos Mm. para enseñarles los secretos del reino, o sea, cómo iban a funcionar. Yo creo que a los discípulos no se acostumbraban a la idea de dejar de ver a Jesús, el Jesús de los 33 años y medio, y Jesús tuvo que volver para prepararlos Amén. a relacionarse o tener comunión con un Cristo que ya no iba a estar físicamente, pero iba a morar Mm. interiormente. O sea, y lo fue preparando para que el trauma no fuera tan Mm. severo de verlo y después desaparecer de su vista para siempre. Así que de repente estaban comiendo los discípulos y Jesús Desaparece. traspasaba la pared y les decía paz a vosotros. Me imagino que quedaban como gatos colgando en la lámpara. Claro. Pero la idea era ir progresivamente quitando la presencia física y acostumbrándolos a la presencia espiritual, Amén. al Cristo que iba a morar dentro de ellos. Así que Entonces, número 40 podría significar procesos, preparación. ¿cierto? preparación, enseñanza, Muy bueno. y cada vez que aparece esto tenemos que entender entonces que estos 40 tienen virtudes tremendas, Mm. porque el tiempo de Dios se separa en una frase importante en la Biblia. Ujú. Por ejemplo, a mí me gusta enriquecer la palabra con el griego, ¿sí o no? Sí. En griego Dios escogió el Nuevo Testamento para hablarnos Mm. con un lenguaje muy rico en el griego. Y tú lees en la Biblia tiempo, pero hay 3 tipos diferentes de tiempo. Por ejemplo, Jesús estuvo 40 días. 40 días. Ese es el tiempo cronos. ¿Qué es el tiempo cronos? Es el tiempo cronológico, el tiempo medible. Medible en días, en años, Sí. en horas, el tiempo calendario. Y Jesús estuvo por 40 días completos, solitario, en el desierto, alejado de toda comodidad. Son 40 días, Mm. no más allá, 40 días asignados por Dios. Ese es el tiempo cronos, el tiempo cronológico. Pero luego hay un segundo tiempo, Tiempo Kairos. el ¿Qué es tiempo el kairos. tiempo Kairos? El tiempo kairos, el tiempo que tiene que ver con un tiempo favorable, el tiempo maduro, el tiempo en que Dios señala. Mm. Tú puedes estar en un tiempo cronológico, como el que estamos viviendo. El gobierno asignó 40 días, O sea, una cuarentena, Una 2 cuarentena. semanas. 2 semanas, y se puede prolongar mucho más. Claro. Son tiempos medibles. ¿A Claro. quién le gusta? Es el crono. Ya a esta altura del partido estamos como deseosos de salir y hacer las mismas cosas que estábamos haciendo antes de la cuarentena, Mm. pero dentro de este tiempo cronológico, Dios asigna un tiempo kairos. Es el tiempo preciso, tiempo de calidad. Hay un versículo que habla muy bien de este tiempo, del tiempo kairos. Romanos capítulo 5,
Vamos a leer Romanos ¿Lo 5. tienes ahí? Marcadas. Romanos 5, verso 6. Sí, ¿Qué dice? Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Amén. Amén. Bueno, ahí está la combinación perfecta. Hay un tiempo, Kairos, en que Dios trae los diseños predeterminados en la eternidad y los aterriza en la vida de los hombres y hace cambios profundos. Me gusta la cita de Efesios que orábamos al principio, que debemos aprovechar bien el tiempo, dice el Kairos, porque los días, el Cronos, son malos. O sea, en medio de esta crisis hay un Kairos, hay un tiempo señalado, la eternidad es un tiempo específico. Pero hay otra palabra, y me sorprendió un poco, la estudiamos, Sí. es la palabra ayón, Ayón. y no es muy... Conocido. No, porque aquí se trata de un tiempo de la eternidad. Es un tiempo en la mente de Dios y no se ponen muy de acuerdo qué significa, pero yo traté de entender que es el tiempo eterno. Amén. Cada vez que la Biblia dice por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, usa la palabra ayón, que es el tiempo indeterminado, de Dios. donde Dios deja algo profundo en nuestro espíritu, Amén. donde conectamos con la eternidad de Dios. Amén. Entonces, entendamos que en este periodo la intervención de Dios en nuestro cronos comenzará a producir tantas cosas que no teníamos antes de este periodo. Amén. Así que en nuestra cuarentena, en los 40, dicen que también hay una crisis de los 40, todavía no llego a ese periodo. No me crees, bueno, es mi hijo y pues... Sí. Pero la crisis de los 40 también tiene que ver con periodos, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de algo mucho más trascendente. Amén. En esta cuarentena nacional, en este tiempo, vamos a descubrir primero estos tres tiempos. Claro. El tiempo cronos, un tiempo que debemos cumplir, en realidad ni sabemos. Claro. El gobierno no tiene un tiempo determinado para dejarnos en nuestras casas. La última vez que tuvimos una reunión allá en BMF de Temuco, en el Hotel Dreams, nos reunimos muchísimas personas. Claro. Y bueno, el Señor nos preparó porque ese día, me acuerdo muy bien, dimos las instrucciones necesarias para seguir conectándonos por medio de estos medios sociales. Así que serán días que probarán nuestra convivencia. Ya llevamos varios días sin salir. Han salido dotes de panaderos, Bueno, ayer yo hice pan. peluqueros también. Ese pan lo estamos usando para trancar la puerta ahora. Ah. No, quedó bueno. Pero el tema es que Primer tiempo. probará nuestra convivencia, nuestra integridad. Wow. El detenernos, pararnos frente a frente, como dice un Salmo 128, tus hijos como una vid alrededor de la mesa, como ramos de olivo. O sea, la idea es convivir, siempre fue el plan de Dios. Amén. Alrededor de la mesa. Cuánto se perdió el estar juntos en una mesa, mirarnos, hablarnos, Agradecer, adorar. adorar juntos, lo hacemos cada noche. Oramos porque los miedos no nos invadan, oramos. Bueno, esos periodos, cronos, son iguales para todos. Todos estamos en la misma. O sea, en este mismo momento, los hijos de Dios, los que no son hijos, sin discriminar, nadie se salva de este periodo de cuarentena nacional en términos del cronos. Así es. Pero en términos del kairos, también será un tiempo muy, pero muy de provecho. Amén. En el kairos vamos a experimentar la vida interior, la vida de Cristo. Qué tremendo lo que está ministrando el apóstol. Amén. De echar mano, como dice Pablo, echa mano de la vida eterna, echa mano de la fuente interior. Amén. Tenemos la fuente instalada de gozo, de fortaleza. Amén. Cuando todo lo demás se nos privó, todavía queda todo lo necesario, el Cristo todo suficiente, Amén. el Cristo que es todo y en todos, el Cristo que puede suplirnos, y el kairos
tampoco lo vamos a pasar por alto. Va a ser Amén. un tiempo de provecho Sí. y vamos a tener una experiencia con un Dios que diseña todas las cosas para su gloria y Sí. para nuestro crecimiento, créelo. Así es. Pero también vamos a experimentar el tiempo eterno, el tiempo Aion. Aion. Allí veremos que también delante de un Dios tan infinito Ujú. nos asignó una tarea específica. Así es. O sea, no podemos dejar pasar. El plan de Dios es eterno, pero nosotros no. Tenemos días por delante, años por delante, Amén. y sabes que hay una premura, hay una urgencia. Pablo dice, por causa de lo que apremia, muchas veces tenemos que acelerar el paso. El tiempo es un bien no renovable, no podemos ahorrar tiempo. La gente le ha atribuido al tiempo algo que no tiene. La gente dice, el tiempo sanará. El tiempo no sana, no es médico. El tiempo no cura a nadie. Es lo que haces con el tiempo lo más importante. Amén. El tiempo te hará olvidar, no, el tiempo no olvida. Tú eres quien olvida. Por eso administra el Bien, tiempo de Dios. Haz que valga la pena cada día como si fuera el último. Ahora, este manejo del tiempo, qué tremendo es saber que Dios nos mete en un proceso donde Él determina, Jesús fue llevado 40 días al desierto. 40 días. Él determinó ese periodo específico. Él puso ese momento oportuno. Y aquí tenemos que entender, nos cuesta a nosotros. Sí. Nos Comprender por qué estamos acá en esta situación. Quizás muchos están ahí ya queriendo salir, pasa eso. No comprendemos los tiempos, o por qué no tenemos la respuesta inmediata a lo que nosotros quizás estamos demandando, y la verdad es que cuesta comprender. Y la Biblia habla de un tiempo oportuno. Exacto. Dice la Biblia que hay tiempo para todo y que Dios lo hace todo muy perfecto, y a eso la Biblia le llama un tiempo especial, un tiempo oportuno, un tiempo específico, y cuando uno llega a manejar los tiempos de Dios, se libera de mucho estrés. Porque yo ponía por allí en alguna frase, el problema nuestro es que creemos que todo depende de nosotros y que todo lo manejamos nosotros, y el miedo surge cuando pensamos que no tenemos control, pero Dios sí lo tiene. Dios tiene al detalle cada día y cada estación. La palabra tiempo oportuno que aparece en la Biblia tiene relación con maximizar cada momento de nuestra vida, la capacidad de aprovecharlo, cada momento y cada tiempo y cada estación. ¿Y saben por qué algunas personas aprovechan bien? Porque todo el mundo tiene 24 horas, el presidente y el que barre la calle, el rey y el que está estudiando. Todos. Es lo que se usa, cómo se usa el tiempo lo que hace la gran diferencia. Y el momento oportuno es el que gatilla el cambio. Por ejemplo, un equipo ganador de fútbol sabe usar el tiempo oportuno. Tiempo de preparación. Claro. Antes de salir La a la diferencia, cancha. claro, entre éxito y fracaso está en aprovechar los tiempos. Y yo tengo acá, en cuanto a usar bien el tiempo, tengo algunos principios bien importantes. Por ejemplo, alguien dijo esto: la acción equivocada en el momento equivocado dirige al desastre. Por otro lado, la acción correcta en el momento equivocado acarrea resistencia. A lo mejor están anotando algunos principios. Te lo repito, en cuanto a usar el tiempo oportuno. La acción equivocada en el momento equivocado produce desastre. Por otro lado, la acción correcta, pero en el momento equivocado, acarrea resistencia. La acción equivocada en el momento correcto acarrea equivocación. Pero la acción correcta en el momento correcto produce
un tremendo éxito, Amén. una tremenda victoria. Entonces tenemos que, la palabra es timing, manejar bien los tiempos, saber cuándo Dios quiere que hagamos algo. No siempre es el tiempo. ¿Ve? A veces Dios le dijo a Moisés un día frente al Mar Rojo, ¿por qué clamas a mí? No es el tiempo de orar. Di al pueblo que marche, parece raro, pero Claro. a veces oramos y no está mal orar. No estoy diciendo que no lo hagamos, pero a veces Tiempo de actuar. a veces es tiempo de pasar de la oración a la acción. Y cuando no entendemos esos tiempos, dice la Biblia que Jesús se sentó en el monte de los olivos, miró a la ciudad de Jerusalén y comenzó a llorar y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste, y perdiste el tiempo de tu visitación? Mis queridos, oro al Señor para que ninguno de nosotros atribuya despropósito a lo que está pasando, Amén. que no desconecte lo que estamos viviendo con una intención de Dios, porque Dios es especialista en hacer las cosas en tiempos determinados, y no creo en la historia que haya pasado algo como lo que está pasando hoy día para hacer algo muy, pero muy específico, lo que va a pasar después de estos días. Vivamos cada día, me cantaba una hermana, un día a la vez, vivamos cada día, aprovechémoslo, Amén. porque estamos en las oficinas centrales del reino recibiendo instrucciones. Estamos como en la cueva de Adulán, un periodo donde Dios quiere sanar a los amargados, a los atribulados, a los endeudados. Amén. Y como lo hizo David, sacar a los valientes en el tiempo requerido para gobernar, para hacer cambios en la ciudad. Así que Dios tiene tiempos específicos y oportunos. Y cuando no lo entendemos, nos produce un conflicto. Exacto. Nos produce aflicción, nos produce miedo. ¿Y sabes dónde hay un pasaje? Lo decía al principio. Un pasaje que nos habla de cómo encajar en los tiempos de Dios y qué pasa cuando no entendemos los tiempos de Dios. Hablaba de la resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11 vamos a comentar este pasaje en los próximos minutos y después vamos a orar. Porque tú en tu casa, en el lugar donde estás, vas a tener que entender que Dios tiene principios y se mueve no cuando nosotros queramos, sino cuando Él quiere moverse. Amén. Y actúa no cuando nosotros queramos, sino cuando Él quiere actuar. La soberanía de Dios está reinando por completo. En Juan capítulo 11 tenemos 5 características de cómo Dios maneja los tiempos. Amén. Y cómo nos produce también conflicto cuando no lo entendemos. Exacto. Sería bueno que lo leyeras, Sami. Juan capítulo 11. Vamos a leer desde el 20 al 27. Ok. Primero, Ahí lo dice: tienes. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Amén. Bueno, si nos estás siguiendo por las redes, ¿cuántas personas a lo mejor ya están? Estamos en 130. 130 personas con sus familias, en sus casas. Y esto te va a bendecir mucho porque en medio de este conflicto, Sí. de los tiempos, aquí Jesús aparece con una conducta muy extraña porque no se mueve según los tiempos de Marta, de María y de un Lázaro que ya estaba en la tumba hace 3 días.
Jesús parece extraño. Oye, cuando Jesús nos parece extraño, cuando Jesús cambia su aspecto y en vez de ser el Dios que nos concede todo en el momento que queremos, se demora, tarda, y a veces le he preguntado, Señor, pero ya se nos fue el tiempo, Claro. parece que Llegaste tarde. nunca, jamás, porque incluso en la Biblia dice que Dios opera en tiempo y fuera de tiempo, o sea, en los tiempos nuestros, que tienen días, horas, meses, años, esos márgenes que nosotros manejamos, Dios no nos maneja. A veces nosotros nos vemos el mapa completo, el panorama completo, pero Dios está actuando detrás de todo eso. Aunque no nos podamos ver quizás la respuesta inmediata que queremos, pero Él está trabajando, Él está obrando. Claro, y Dios nos lleva al extremo de decir ya no pasó, se nos fue. Claro. No sé, no me acuerdo bien si en Eclesiastés un proverbio dice que la demora trae aflicción al corazón, que nuestro corazón se aflige cuando pensamos que Dios ya no está actuando y se nos fue el tiempo. Y en este caso, en Juan capítulo 11, Jesús demuestra que no está moviéndose conforme a nuestros tiempos y que a pesar de nuestras necesidades, Él está haciendo algo mucho más impresionante. Amén. A Jesús le llegan a decir, tu amigo Lázaro, al que tú amas, está gravemente enfermo, lo dice allí Juan capítulo 11. Y parece muy raro, porque aquí viene la primera frase y el primer principio que tú debes entender en cuanto a los tiempos, a las cuarentenas, a los tiempos determinados por Dios. La primera frase que aparece acá y que tenemos que entender en cuanto al tiempo, dice el verso 6, Juan 11 del 4 al 6. Cuando Jesús oyó esto, le dijeron, tu amigo está gravemente enfermo. Todavía había esperanza incluso. Estaba gravemente enfermo, lo podía sanar. Claro. Alguien llegó allí a decirle a Jesús, tu amigo está gravemente enfermo. Y Jesús dice en el verso 4, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, fíjate lo que dice la Biblia, te lo leo en la NBI, y a pesar de eso, que los amaba, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y aquí está un principio, déjalo allí en el depósito de tu espíritu. Esto tiene que ver que Dios tiene un tiempo determinado para cada cosa que te suceda en la vida. Todo lo que te ocurre en tu vida, Dios lo maneja. Dios está conduciendo con detalle. Si Dios calcula hasta los cabellos que hay en nuestra cabeza, los días que estás viviendo y los que vas a vivir los tiene también bajo su voluntad. Y aquí se produce un conflicto. A Jesús le dicen, tu amigo está gravemente enfermo, acude. A lo mejor creían que tenían cierta preferencia. Jesús, amigo, una familia que lo recibió en Betania, que lo honró, que le hizo descansar, que le hacían cenas en su honor. Bueno, y ahora Jesús parece no importarle nada. Qué raro parece Jesús en este momento. Se quedó 2 días más. Se quedó 2 días más, porque, ¿sabes qué? Uno es el horario de Marta, de María y de Lázaro, y otro es el horario de Jesús. Unos tienen un horario urgente, y para Jesús lo importante es su gloria. Algunos principios que hablábamos algún día, que Dios lo hace para su gloria y no para nuestra comodidad. Aunque tu comodidad se rompa en pedazos, Dios está diseñando algo para su gloria. Así es. Tu comodidad puede romperse, pero la gloria del Señor no está en juego. Y Jesús dice acá, esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado.
¿Notas la diferencia de horarios? Sí. La urgencia De de Marta, que Dios de María. intervenga y la soberanía de Dios para glorificarse. Amén. Si Dios quiere que Lázaro muera solamente para hacer más notoria su gloria, ¿qué? Como dice Romanos 9, Pablo le preguntó, Señor, pero no entiendo muy bien por qué a algunos ablandas, a otros endureces. Tú le diste a Faraón un corazón duro, tú mismo lo endureciste, tú mismo le hiciste un corazón indiferente a tu voluntad y luego lo juzgas. Claro. Y le dijiste, ¿por qué entonces algunos endurecen, a otros ablandan? ¿Por qué algunos tienen misericordia y a otros lo hacen más indiferente? Y Dios le respondió a Pablo, no de la manera a lo mejor que quería escuchar. Le dijo, porque yo tendré misericordia del que quiero y al que quiero endurecer, endurezco. Así de simple. Wow. Yo manejo los tiempos, yo manejo las estaciones. Así que la diferencia del horario de Marta, María y Lázaro Era muy distinto. y el horario de Jesús Sí. no coincidían y eso nos produce crisis. ¿Sabes lo que te voy a decir, querida iglesia? Es que Dios tiene control de tus tiempos. Amén. Así que Dios decidió soberanamente meternos acá. Yo veo una decisión drástica de un padre que sabe. No sé si se Sí. estila hoy en día, pero en algunos años atrás los padres decían a los hijos que se portaban mal, a ti no te pasó por si acaso, te No, vas a tu estaba. cuarto, a tu habitación y allí vas a estar hasta que yo diga. Amén. Algo parecido nos está diciendo el Señor. Amén. Te voy a meter en un proceso porque quiero que salgas maduro, diferente. Así que, mira lo que dice Eclesiastés, maravilloso verso. En la versión NBI, Eclesiastés 3.1 dice, todo tiene su momento oportuno. Amén. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Es sumamente interesante que la palabra tiempo oportuno aparece más de 96 veces en la Biblia. Es un tema importante. Si algo se repite 96 veces, tiempo kairos, tiempo oportuno, no es un tema menor. Hay otro versículo que enfatiza que Dios tiene momentos oportunos, que no hace todo lo que pretende hacer cuando nosotros queramos, sino cuando Él lo decide. Este pasaje está en Gálatas, léelo, Sam. Gálatas 4, del 3 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, las cosas no ocurren cuando queramos, sino cuando Dios decide. ¿Sabes cuántas profecías se cumplieron en el día del nacimiento de Cristo? Profetizado cientos de años, profetas que estuvieron inspirados por el Espíritu para decir cuándo, dónde, en qué tiempo iban a ser. Se cumplieron más de 60 profecías el día en que Jesús nació. Entonces, Dios tiene un horario. Dios tiene un tiempo oportuno No llega tarde. para todo lo que pasa. Sí. Aquí viene un segundo principio de esta historia de Amén. Juan capítulo 11 con María, Marta y Lázaro y Jesús por otro lado manejando tiempo diferente. Esta segunda frase aparece en el verso 3 y 4. Dice, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. El segundo principio que se desprende de este versículo es que Dios no nos dice todos los detalles por anticipado. ¿Por qué les dice a ella, esto no es para muerte? Y en realidad murió. Está ocultando algo, no creo que el Señor no está mintiendo, porque Él está viendo más allá de su momento temporal, de estar sujeto al cronos. A nosotros nos fallan esa vista. No podemos ver más allá que nuestro presente. El segundo principio que se desprende es que Dios no nos da todos los detalles por anticipado.
¿Por qué? Simplemente porque nos asustaría si Dios nos dijera, saben que va a morir, y va a morir y va a podrirse en la tumba y los gusanos se van a dar un festín con Lázaro. Si Dios, si el Señor le hubiera respondido con detalle todo lo que iba a pasar, seguramente el corazón de Marta, de María, se hubiera hecho pedazos. Lo mismo pasa. Dios no nos dice todos los detalles que tienen su soberana voluntad. No se lo dijo a José. José simplemente soñó que era una estrella que superaba a los demás, soñó que era una gavilla erguida, llena de vida. Lo que no supo es que para llegar a ser un rey tenía que pasar por la cárcel, tenía que ser acusado, que el dicho de Jehová le probó, pusieron en prisión su vida, encadenado. Claro. Dios no nos da todos los detalles. Es más, dice la Biblia que cuando oramos en el Espíritu, cosas inefables, que nuestro entendimiento no queda del todo en comprensión, porque el Espíritu conoce lo profundo del corazón de Dios. Y a veces oramos para que Dios nos saque de algo y el Espíritu Santo, sin que nosotros lo sepamos, en lenguas angelicales, en lenguas espirituales, nos dice, quizás necesite un tiempo más para que Jesucristo sea formado, para que Cristo sea llenando toda área de su vida. Amén. Si supiéramos lo que oramos totalmente, nuestro entendimiento queda muchas veces sin fruto, pero nuestro espíritu, el que habla en lengua, habla con Dios misterio. Así que si supiéramos todos los detalles, primero nos asustaría y en segundo lugar trataríamos de manipularlo. O hacer algo con nuestras fuerzas también. Claro, le diríamos, Señor, no me gustó ese plan. Claro. Quiero desviarlo, quiero forzarlo. Y cuando forzamos a Dios, cuando de tanto insistir que se haga nuestra voluntad, Dios lo peor que nos puede decir es, bueno, hágase tu voluntad y no la mía, porque nosotros tenemos una capacidad infinita de caernos al precipicio. Qué bueno que Dios se ponga a nuestro camino, nos impida caminar con soberbia. Claro. El plan de Dios se va a cumplir. Y Dios no está en escrutinio bajo nuestro juicio. No sientes a Dios en el banquillo de los acusados diciendo, no te entiendo. Porque simplemente Dios va a hacer su voluntad. ¿Y sabes qué? ¿Por qué Dios nos dice todos los detalles también? Una tercera razón es porque a veces queremos reemplazar el conocimiento por la confianza. El conocimiento reemplaza la confianza. Si supiéramos todos los detalles que vamos a vivir, vamos a derrotar la fe. Exacto. Y andamos por fe y no por vista. Y no tenemos que entender al detalle todas las cosas. Simplemente, como le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Lo decías tú al principio, una palabra bien sabia. Sí. Dios no te da el plano completo, te da una brújula. ¿Cuál es la diferencia entre el plano y la brújula? El plano sabe todos los detalles. Exacto. La brújula simplemente te dice por dónde debes andar. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Hay un versículo hermoso en Eclesiastés capítulo 3, quiero que lo leas porque esto habla de que Dios no nos da todos los detalles por anticipado. Eclesiastés 3:11 dice, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Qué tremendo. Amén. Si lo lees con detalle, anótalo en tu casa, léelo con más profundidad. Dice que Dios, te lo voy a leer en una versión un poco más explícita. Es cierto que Dios hizo todo hermoso en su momento, pero nos dejó en la oscuridad, por lo que nunca podemos saber qué está haciendo Dios, ya sea que venga o se vaya. Si la Eclesiastés está diciendo, el hombre no alcanza a comprender todo lo que Dios está realizando,
desde un comienzo hasta el fin. Los detalles se los reserva. Wow. Me imagino que para los familiares de Lázaro, cuando alguien le fue a decir, Señor, el que amas está gravemente enfermo, y Jesús dice, no es para muerte, y eso lo llevó como información. Claro. Pasa que unos días después Lázaro muere. Me imagino que el corazón de Marta y María se rompió en pedazos. Pero ¿sabes qué? Él tiene todos los detalles que nosotros no sabemos. Amén. Yo quiero consolarte, Señor. querido hermano, amigo. Amén. Las cosas que tú no controlas, Dios sí las tiene bajo control. Amén. Las cosas que tú no comprendes. Qué triste sería nuestra vida si todo lo manejáramos con nuestras capacidades. Estaríamos perdidos. Así que aunque Dios no nos diga todo su plan al detalle, Dios sí tiene control Así es. sobre todas las cosas que están aconteciendo. Un tercer principio de este caso de Marta, María, Lázaro y Jesús, y cómo se manejan dos tiempos diferentes. Lo vamos a extraer del verso 9 y 10 de Juan capítulo 11. Dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús, el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene la luz. Amén. Este principio, estos versículos extraen este principio. Dios nunca tiene prisa, Amén. pero tampoco nunca llega tarde. No tiene prisa, pero no llega tarde. Amén. La visión que Dios tiene del tiempo es muy diferente al tiempo que manejamos los seres humanos. Jesús trae un principio tremendo acá, porque en medio de este conflicto, de la urgencia de que Lázaro está muriendo, Jesús empieza a desarrollar el principio de cómo maneja Dios los tiempos. Amén. Y lo da en dos planos diferentes. Primero dice, para el hombre existen 12 horas para trabajar. Habla de los tiempos que puede haber luz de día. Hay día y el hombre puede trabajar, puede desarrollar, pero cuando se acaba la luz, dice, queda sin ninguna posibilidad de hacer algo. El que anda de noche tropieza porque no tiene luz. Tiene que ver con que nosotros nos manejamos a la luz del día, en un tiempo natural, en un tiempo cronológico, como lo decíamos al principio, y podemos avanzar con la claridad de que todas las cosas están en una agenda, que Él no proyecta para el futuro, que Él no hace planes para mañana, que Él no ha diseñado un futuro posible. Los tiempos, las estaciones que manejamos nosotros a la luz de nuestro conocimiento natural. Esa luz del día es la luz natural, la luz de la mente natural, la luz que maneja el hombre. Y dice el Señor que la gente puede trabajar mientras esa luz dure, pero Dios trabaja aún de noche. Dice acá, porque el que anda de noche tropieza, porque no tiene luz. Esto es tremendo porque nosotros todavía podemos entender el corazón de Dios cuando la noche entra en nuestra vida. Sí. El problema de Marta y María es que caminaban a la luz de un día natural, pero Dios quiere introducirlos en su mente a la luz de la revelación sobrenatural, y en la luz de Dios todas las cosas son posibles. Que yo oro al Señor para que andemos no a tientas, no desesperados, sino andemos con una luz de revelación interna. Ustedes saben que Dios creó las lumbreras el cuarto día, pero ya había luz mucho antes de crear las lumbreras, el sol, las estrellas, la luna. O sea, Dios se maneja con una luz diferente a la luz que nosotros manejamos. Amén. Amén. Dios no está rodeado de las barreras limitantes de nuestra agenda.
Simplemente Dios tiene una capacidad de hacer mucho más de lo que pedimos, entendemos Así es. en los tiempos que Él ha determinado. La gente se defrauda. Yo había soñado que de aquí a 2 años, diseñamos muchas cosas, en el papel todo funciona, en la agenda todo sale perfecto, pero se rompen. Progresivamente nuestros sueños van cayendo, muchos de los planes que habíamos diseñado. Yo percibo en mi espíritu que mucha gente que nos escucha Así es. están tan desanimados porque quedaron en el pasado muchos sueños inconclusos. ¿Por qué? Porque Dios está tomando su tiempo. Así es. Porque tú puedes trabajar a la luz de tu día, con tu nivel intelectual, tu inteligencia natural, pero Dios tiene una luz para que trabajemos además de nuestras capacidades naturales en las estaciones que Dios, cuando Dios trata nuestra vida, cuando se trata de nuestros sueños, muchas de las cosas pueden caer, pero cuando se tratan de los sueños de Dios, las estaciones de Dios, los kairos de Dios, Dios puede hacer más allá de lo que pedimos. Fíjate esta cita bíblica, si la quieres leer, Habacuc. Habacuc 2:3 dice: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta no vendrá tarde. Qué tremendo. Amén. Dios nunca llega tarde. Aunque tarde para ti en tu luz natural, espérala, porque la luz de Dios simplemente vendrá. Nunca llegará tarde. Así es. A veces yo voy demasiado deprisa y Dios quiere que me estacione. Qué bueno saber que la nube de gloria de día y la columna de fuego de noche determinaban los tiempos. No era Moisés que guiaba al pueblo. Dios decía, acá acamparemos, y allí tenían que acampar. Y cuando la nube se movía, todos tenían que moverse porque Dios agendó la velocidad. Dios tiene un horario. Dios tiene un tiempo. Dios no te da todos los detalles por anticipado y nunca tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Él trabaja a la velocidad de su voluntad. Amén. Una cuarta frase y ya vamos concluyendo. ¿Cómo está mi querida gente, mis hermanos, mis amigos? Ahí están mandando saludos después. Hay harta gente conectada, así que vamos a leer los saludos cuando terminemos. Claro. Tengo unos principios más. Te decía al comienzo que nosotros tenemos la encomienda, el encargo de Dios de conectarte al propósito que está de fondo de todo y hacértelo entendible. Creo que tenemos un Dios, dice la Biblia en hebreo, que conoció las tentaciones, dice que Él fue tentado en todo, para que fuese semejante en todo a nosotros. O sea, Dios puede entendernos y quiere hablarnos el lenguaje que podamos entender también. Entonces, hay un cuarto principio que vamos a extraer de esta experiencia de Juan capítulo 11 y se extrae de la frase del verso 21, Juan 11, 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el verso 32 dice que le dijeron al Señor, hiede, porque es de 4 días. ¿Qué principio podemos extraer de este manejo del tiempo de Dios? Dice acá, Dios usa tiempos oportunos que no siempre son convenientes para nosotros. Wow. Amén. Pero una cosa debemos saber, así bien revelada y bien entendida en nuestro espíritu, que todos los movimientos, los hechos, las acciones de Dios son motivadas por su soberanía y por amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y si uno observa acá, en el momento en que Jesús llega,
no era el momento más conveniente para Marta y María. De hecho, no solamente Lázaro ya había muerto, sino que estaba bajo los efectos de la pudrición, el degradamiento, corrupción de su cuerpo. No era el mejor momento para ellas para la llegada de Jesús. Y Jesús manda a correr la piedra. Eso no lo hizo Jesús, lo hizo la gente, para que veas cómo Dios trabaja en sociedad. Podría haber corrido la piedra él solo, con su poder, pero él dijo, corran la piedra. Y inmediatamente el argumento que saltó acá es, Señor, está podrido, hiede, su olor es desagradable de un muerto de 4 días. Esto te habla de que para ellos no era el tiempo conveniente, que ya se había sepultado el sueño y estaba ya había pasado en el proceso de degradación. Ahí aparece el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Por lo menos apréndete ese versículo, algunos de los que está viendo. Jesús lloró. ¿Y por qué llora? Bueno, muchos han interpretado por la degradación del hombre, por no entender cómo Dios funciona, por no entender sus códigos, sus tiempos. Un Dios de amor que sabe lo que es mejor para nosotros y que nosotros pensamos que todo lo que hace no tiene sentido ni propósito. En algunas ocasiones los discípulos tampoco entendieron los tiempos. Bueno, dije, mira los campos, ya están blancos. Ustedes dicen, faltan 4 meses para la siega, para la cosecha. Yo digo, qué tremendo. Wow. Ustedes dicen, yo digo. Ustedes dicen, yo digo. Contraste. Ustedes dicen, todavía no. Yo digo ya. Y a veces dicen ya y yo digo todavía no. Generación dura. Yo creo que en el Señor tenemos la capacidad hoy, gracias al Señor, por este nuevo pacto que nos dio su mente, que escribió sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que no siempre cuando nos conviene y cuando estamos preparados, Dios actúa, pero actúa. Amén. El nacimiento de Jesús, bajo el régimen del Imperio Romano, con 2 padres que no tuvieron dónde hacer nacer a Jesús. Para nosotros es un mal tiempo, para Jesús, para Dios es el tiempo perfecto, oportuno. Abraham, más de 100 años, su esposa estéril, para nosotros es un tiempo pasado, para Dios es el tiempo oportuno. Todo lo hace perfecto en su tiempo. Así es. Tenemos un último principio y ya vamos a orar, de cómo Dios maneja los tiempos. Estamos hablando de la cuarentena de Jesús, no nos hemos desviado, simplemente agarramos el verso de Marcos, también lo dice Lucas y Mateo, capítulo 4. Que estuvo 40 días. Claro, fue llevado al desierto por 40 días. ¿Quién manejó esos 40? ¿Quién decide los 40 días? ¿Quién toma atribución? Es Dios. Amén. Simplemente Dios maneja nuestros tiempos. Y la última característica que se desprende de Juan capítulo 11, quiero que lo leas aquí en el verso 41 al 44. Del 41 al 44 dice: Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la vista y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Tremendo. Juan 11. Juan 11, 41 al 44. El último principio que se desprende en cuanto a los tiempos oportunos es este. Cuando llega el momento, Dios puede hacer algo en un instante, Amén. en su momento oportuno. Sí. Se demoró el Señor, se demoraron los tiempos para Marta y María, era tarde, pero Dios lo revolvió todo con un grito de autoridad: ¡Lázaro! Amén. Tuvo que llamarlo por su nombre, si no resucitan más muertos ese mismo día. Lázaro, específicamente Lázaro,
No me he olvidado de tu nombre. Mm. Lázaro, ven fuera. Entonces, llega el momento cuando Dios lo decide así, que las cosas que se ven tan imposibles, ¿qué más imposible que un hombre muerto? ¿Qué más imposible que un hombre putrefacto? ¿Qué más imposible que una piedra tapando una tumba? Pero cuando llega el momento oportuno, incluso las cosas más imposibles se vuelven posibles. Amén. Y Dios revierte. Sí, Señor. Él cambia el lamento en baile. Lo puede hacer en un día. Amén. Él puede cambiar el informe médico. Estamos orando por gente entubada, conectada a máquinas, respiradores artificiales. Dios puede sacarlo de ese estado. Amén. Vamos a oír noticias. Estamos escuchando noticias de que Dios sí puede, en el momento correcto, hacerlo más rápido de lo que pedimos o entendemos. O sea, cuando llegó el tiempo, dice que José estuvo en la cárcel mínimo unos 13 años, con el traje a rayas allí, aferrado a los barrotes, intentó salir a través de algunos contactos, se olvidaron de él. Cuando Dios quiere dejarte allí, lo va a hacer hasta que Él quiera. Pero cuando llegó el momento, y alguien le dijo, hay un hombre llamado José que interpreta los sueños, y el faraón los quiso traer a su palacio. Dice que él se sacó las mudas de preso, de reo, se afeitó la cabeza, se vistió al nivel de la oportunidad de Dios. En un solo día pasó, aleluya, de ser un preso con mala reputación, con un intento de violación, pasó de ser un preso proscrito en una cárcel, abandonado en una cárcel, pasó de ser un preso a un príncipe, a un gobernador, a un nivel de autoridad, porque cuando te llega el tiempo correcto, las cosas van a cambiar aceleradamente, las cosas se van a revertir aceleradamente. Por un momento, dice el Salmo 30, será su ira, pero su favor dura toda la vida. A la noche, hasta la noche, dura el lloro, pero vendrá la alegría con un nuevo día, con un nuevo amanecer. Yo estoy declarándole a la gente que tengan esperanza. Así es. Dice la Biblia, hay esperanza para los que viven. Que más vale perro vivo, mira el versículo, un proverbio, más vale perro vivo que los muertos. ¿Qué significa eso? Que un león, por mucha reputación que tuvo en su pasado, una vez muerto, no puede cambiarlo nada. Pero un perro, aunque sea de mala reputación, de bajo nivel, Dios puede revertirlo y cambiarlo y sacarlo de su postración y levantarlo. Amén. Me gustó mucho un versículo que leí en Isaías capítulo 60. Quiero que lo leas a mí. Isaías 60, 22 dice: el más débil se multiplicará por miles, y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo soy el Señor, cuando llegue el momento actuaré sin demora. Amén. Para anotarlo este versículo, anótalo allí. Isaías 60, 22. Pónelo en tu pieza, Isaías 60, 22. Cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Sí, Señor. En el momento oportuno. Esta versión es maravillosa. Dice, yo soy el Señor. Así que cuando llegue el momento adecuado, haré que todo pase muy rápido. Si estás esperando, ten esperanza, ten fe. Aférrate a un Dios que no cambia y que maneja todas las cosas. Amén. Me conmueve porque mucha gente ha perdido su trabajo. Estuve hablando con un hermano que tenía varios negocios y le dije, ¿cómo estás? Y él me dijo, me estoy reinventando, pastor. Estoy vendiendo verduras a domicilio. Te hablo que él tenía negocios a nivel alto. Tenía empresas. Me dice, me estoy reinventando y tengo que hacer algo, así que estoy ofreciendo llevar verdura a las casas con unos paquetes en unos canastos.
Me conmueve porque sé que Dios puede sacarnos adelante. Amén. Así que cuando llegue el momento, Dios actuará deprisa. Amén. Y puede en un solo grito decir, levántate, levántate, sal de tu cueva. Sí, Señor. Me gusta porque cuando Elías estaba en depresión, estaba turbado, confundido, muy angustiado, caminó por 40 días y de nuevo y se introdujo en una cueva. Y Dios le fue a hablar allí a la cueva. ¿Y sabes lo que le dice? ¿Qué haces aquí, Elías? No le dice ¿qué haces allí? Quiere decir que Dios estaba también con él en la cueva. ¿Qué haces aquí? O sea, Dios te va a levantar del lugar donde estás. Amén. Con su poder y su gloria. Así que no tengas miedo, no tengas temor. Se nos fue el tiempo para comentarte y yo siento, no sé, estamos más sensibles que nunca, discúlpame. Porque mi misión es predicarte la buena noticia. Así es. No estamos sujetos a las leyes de este mundo. Amén. En cuanto a disciplina, vamos a someternos, vamos a hacer las cuarentenas y vamos a aislarnos, lo estamos haciendo. Pero desde acá la palabra no está presa. Amén. Y Dios no está sujeto a nuestro régimen. Señor. Dios está más vivo y activo que nunca. Amén. Y en el momento oportuno Dios puede obrar. Así es. ¿Por qué no oramos? Oremos. Oremos. Ora tú. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo de nutrirnos con tu palabra, donde tú nos vienes a direccionar. Señor, hoy podemos ver que tu presencia en este momento está llenándonos por completo, nos está guiando. Tu palabra hoy día viene a reforzar, Señor, que tú eres fiel y que tu palabra siempre permanece. Señor, que tú no tardas, que tú llegas en el momento oportuno. Señor, hoy día hemos decidido esperar en tus tiempos, Señor. Amén. No adelantarnos a nada y en esta espera, Señor, adorarte, pasar tiempos contigo, proclamar que tú eres grande, Dios, y que tú, Señor, en un momento con tu palabra, con tan solamente una palabra, eres capaz de traer Amén. De la muerte a vida. Lo creemos así. Hoy día oramos, Señor, en acuerdo. Creo yo que toda la iglesia está unida en este tiempo, Señor, para entender cuál es tu tiempo en tu palabra. Creemos que tú, Señor, tu voluntad es perfecta, buena y agradable, Señor, para cada uno de nosotros. Quizás no vemos el panorama completo, pero aún así creemos que tú eres fiel, que tú estás operando y estás obrando a nuestro favor. Gracias, Padre. Hoy día recibimos esta palabra en nuestro espíritu y que esto, Señor, sea vivenciado por cada uno de nosotros. Ahí está. Manda saludos. Bueno, yo te mando un saludo. No sé si estamos saliendo aún. Sí, sí está saliendo. Se paró justo la transmisión. Queríamos terminar orando por ti. No sé si salió eso. Pero bueno, Samuel está ahí detrás de la... Sí, hay gente que manda saludos. La hermana María Teresa, Silva. Hay bastantes personas conectadas ahora. Elvis. Nuestra hermana Marianela. Josefa, hay muchos más. Bueno, para todos ustedes, les amamos una vez más. Que nuestro encargo llevarte la palabra. Hay muchos más ministros que merecen ser escuchados. Gracias por darte el tiempo de escucharnos un poquito a nosotros. Todo esto queda grabado y si quieres escucharlo y compartirlo, hazlo con libertad. Mucha gente necesita saber que Dios está en control de nuestros tiempos. Amén. Te amo, te mando un abrazo a todos mis hermanos, a los que conozco y a los que no tengo el privilegio de conocer. Un abrazo muy grande. Un abrazo a todos. Bendecidos.